Bien, students. Good evening, ya, ¿no? Buenas noches, good evening. Good evening, class, good evening, everybody. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Welcome to the first class, ¿sí? Welcome to the first class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a sus primeras clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, ¿sí? Elizabeth, apaga tu cámara, por favor. Please. Bien. Como les iba diciendo, yo soy Jessica y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a su primera clase de inglés, ¿sí? A su primera clase, sesión de inglés. Hoy, para los que no me conocen, les doy la bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo voy a estar asesorándolos, ¿no? Enseñándoles un poco sobre lo que es inglés. Para los que ya me conocen, vienen de las clases pasadas, ya saben cómo es la modalidad de estudio. O en las primeras clases siempre hablamos más de teoría, ¿no? Practicamos algunas cosas, ¿sí? Y la siguiente sesión ya pues empezamos a resolver lo que es nuestro libro digital. No se preocupen, que eso también lo vamos a resolver en vivo. Bien, entonces, por ahora, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema que a ustedes les ha tocado, pero para ello les he traído un video, ¿sí? Quiero que presten bastante atención a este video, ¿sí? Porque de ahí yo les voy a hacer preguntas. Buenas noches, Karen. Good evening, ya pues, ¿no? Good evening. Presten atención, por favor, a las clases que yo les voy a hacer preguntas de ellas, ¿sí? Please pay attention, please. Hi my friends, welcome back to this channel. Esto es Inglés Fácil con Alema. En esta nueva oportunidad, nuestro tema a desarrollar será Adverbs of Frequency. Adverbios de frecuencia. Bueno, entonces, empecemos. Estos adverbios de frecuencia las vamos a utilizar para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Por ejemplo, yo practico matemática, pero ¿con qué frecuencia? A veces. Entonces, mi oración puede ser I sometimes practice math. Yo a veces practico matemática. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia que indica a veces. Otro ejemplo, puedo decir que ella nunca baila. She never dances. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia. Never, nunca. Un último ejemplo. Ustedes miran mis videos, pero ¿con qué frecuencia? Puedo indicar que siempre. Entonces, la oración puede ser You always watch my videos. Ustedes siempre miran mis videos. Y aquí está el adverbio de frecuencia que indica siempre. Como ven, los que están en círculos son los adverbios de frecuencia y nos indican con qué frecuencia realizamos cada una de estas acciones. ¿Cuántos adverbios de frecuencia tenemos? Pues tenemos varios adverbios de frecuencia. Desde el primerito, que nos indica que la acción sucede en un 0% del tiempo, o sea, nunca, hasta el que nos indica que la acción sucede en un 100% del tiempo, o sea, siempre. A partir de estos dos, podemos estar poniendo porcentajes a cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, never es un 0%. Hardly ever, casi nunca, sería un 10% de que sucede la acción. Seldom, pocas veces, un 20%. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Regularly, 75%. Normally, 80%. Así como generally, usually, un 85%. Continually, 90%, así como constantly, habitually. Y por último tenemos a always, que indica que la acción la realizamos en un 100% del tiempo. Como ven, tenemos varios adverbios de tiempo y puede que los porcentajes que le colocamos nos mareen un poco. Pero todos ustedes se darán cuenta que cuando realizamos una acción, no nos damos cuenta en qué porcentaje está. No decimos, yo estudio en un 30%, un 40% del tiempo, 41%, no, ¿verdad? Es por ello que solamente tómenlo de este modo.
Si nunca la realizan, never, utilicen never. Si son pocas veces la que la realizan la acción, pues cualquiera de estos tres, hardly ever, seldom o rarely. Si la realizan la mitad de las veces, pues utilicen cualquiera, occasionally o sometimes. Si es más de la mitad de las veces, pueden utilizar cualquiera de estas 6, often, frequently, regularly, normally, generally y hasta usually. Y si la acción se acerca a un siempre, pueden utilizar el continually, constantly, habitually. Y pues por último, si es siempre que lo realizan, always. Pasemos a ver cómo es que ubicamos los adverbios de frecuencia en una oración. Pero primero recuerden que los adverbios de frecuencia las podemos utilizar tanto en tiempo pasado, presente y hasta futuro. Pero, ¿dónde las ubicamos en una oración? Fíjate, vas a seguir esta primera regla. Después del sujeto y antes del verbo principal. Un ejemplo. Nosotros sabemos escribir oraciones en presente. Puede ser, Luz visits her sister. Luz visita a su hermana. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir a menudo. Pero, ¿cómo ubico a menudo en la oración? ¿En qué posición lo ubico? Sigamos la regla. Después del sujeto Luz y antes del verbo visit, justo donde indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? Luz often visits her sister. ¿Ven? Así de fácil. Veamos otro ejemplo. Esta vez una oración en pasado. I worked with my grandmother. Yo trabajé con mi abuela. ¿Cuán a menudo trabajaste con tu abuela? Puede decir siempre. Pero ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia siempre? Pues fácil, sigo la regla. Después del sujeto I y antes del verbo principal work, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? I always worked with my grandmother. Así de fácil. Tenemos una segunda regla. También podemos ubicar los adverbios de frecuencia después del verbo to be, después de los verbos modales, hasta después de un auxiliar o un verbo auxiliar. Por ejemplo, veamos primero un ejemplo con el verbo to be. She is angry. Como ven, aquí está el verbo to be is. Ahora, ella está enojada, ¿pero con qué frecuencia? Podemos decir casi nunca. ¿Pero dónde ubico casi nunca? Según la regla, me indica que tengo que ubicarla después del verbo to be is, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? She is hardly ever angry. Ella casi nunca está enojada. Así de fácil. Veamos un ejemplo con un verbo modal. You should drink beer. Tú deberías tomar cerveza. ¿Con qué frecuencia? Pues le podemos decir nunca. ¿Dónde ubicamos el nunca? Después del verbo modal should, donde indica la flecha. ¿Ven? ¿Cómo quedaría? You should never drink beer. Tú nunca deberías tomar cerveza. Veamos otro ejemplo con un auxiliar. Esta es una oración en el futuro y el auxiliar es will. They will call you. Ellos te llamarán. ¿Con qué frecuencia? Podemos indicar a veces. ¿Pero dónde ubico a veces? Pues después del auxiliar will, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? They will sometimes call you. Ellos a veces te llamarán. Por último, veamos una oración con un verbo auxiliar. Esta es una oración en el presente perfecto. ¿Ven? El verbo auxiliar es have. I have studied. He estudiado. ¿Con qué frecuencia? Pues podemos ponerle pocas veces. ¿Dónde lo ubico pocas veces? Después del auxiliar have. ¿Cómo quedaría? Justo de este modo. I have seldom studied. Pocas veces he estudiado. ¿Ven? Así de fácil es como ubicamos los adverbios de frecuencia. Ojo con esto siguiente. Algunos adverbios podemos usarlos tanto al inicio como al final de la oración, como estos, por ejemplo, sometimes, often, occasionally, usually, generally, frequently. Si vemos un ejemplo, sería de este modo. Luz usually visits her sister. O lo podemos poner al inicio. Usually, Luz visits her sister. O si queremos, lo podemos poner al final. Luz visits her sister usually. ¿Ven? Así de simple. Otro agregado más.
También tenemos expresiones de frecuencia que podemos hacer uso. Expresiones como once in a while, from time to time, every now and then. Como ven, estos tres significan lo mismo, de vez en cuando. También tenemos once in a lifetime, una vez en la vida, day in, day out, constantemente, day after day, día tras día, almost ever, casi siempre, almost never, casi nunca, at least 2 times a year, al menos 2 veces al año, así como expresiones que están ligadas con every. Puede ser every day, every week, every year, every month, cada día, cada semana, cada año, o expresiones ligadas con once a, una vez al, once a day, once a week, once a year. Y hasta los podemos ligar con twice a day, twice a week, twice a year. 2 veces al día, 2 veces a la semana, 2 veces al año, o hasta 3 veces al día, 3 veces a la semana, 3 veces al año, la que tú quieras utilizar. Pero como ven, hay varias expresiones que también podemos hacer uso. Bueno, amigos, pasemos ahora a nuestras prácticas. Completa la oración con el adverbio de frecuencia que se le indique. Aquí tenemos la oración, she is with me, ella está conmigo. Tenemos 2 adverbios de frecuencia que pueden hacer uso. Ahora, ¿cómo escribes esta oración? Ella a menudo está conmigo. Muy bien, she is often with me. Pasemos a una siguiente práctica. Aquí tenemos la oración, Carol, I have forgot your birthday. Tenemos 2 adverbios de frecuencia. Ahora, ¿cómo es que escribimos esta oración? Carla nunca ha olvidado tu cumpleaños. Muy bien. Carol, I have never forgot your birthday. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, manita arriba. No se olviden de suscribirse al canal, los que vieron recientemente. Bien, students, ahora sí. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿no? Los que han estado atentos al video, ¿no? ¿De qué trataba el video? ¿De qué nos estaba hablando el video? A ver, para los que han estado atentos. Los escucho. A ver, Annie, Vilma, Elizabeth, Gina, Richard, Nelly. ¿Qué me pueden decir acerca del video, acerca de lo que acaban de ver? En el video, ¿de qué trataba más o menos el tema? ¿Qué nos quería decir? Bien, Jonathan, te escuchamos. Lo que se trata de adverbios con frecuencia. Ya, ¿para qué nos sirve el adverbio de frecuencia, Jonathan? Para completar las oraciones o sea, en pasado, presente y futuro. Ya podríamos decir que sí, pero no necesariamente para el pasado. Puede ser para el futuro, pero para el pasado no creo. Más que todo, Jonathan, y bueno, para el resto también me imagino que es nuevo el tema, ¿no? Adverbios de frecuencia. ¿Qué serán los adverbios de frecuencia, no? Los adverbios de frecuencia nos ayudan a medir, ¿no? No exactamente cuánto, pero nos ayuda a medir la actividad que nosotros realicemos. Por ejemplo, yo te pregunto, Jonathan, tú que estás algo más activo que tus compañeros, te pregunto, ¿qué es lo que siempre tú haces, por ejemplo, al despertarte? Algo que hagas sí o sí todos los días. Bueno, despertarme, lavarme, ¿no? Para ir a trabajar. ¿No? Claro, el aseo personal, ¿no? Sí o claro. sí te haces, claro, el aseo personal. Entonces, esa actividad que tú haces siempre, ¿no?
A eso se le llama adverbio de frecuencia, esta palabrita que dice siempre, que en inglés sería always, ¿sí? En el video nos mostraron una tablita con los adverbios de frecuencia y el porcentaje que valía cada uno de ellos, ¿no? Va desde lo que haces siempre hasta lo que nunca harías. Por ejemplo, algo que nunca harías, Jonathan. A ver, algo que nunca haría. Wow. Robar, exacto. Never, ¿no? La expresión es never. I never rob, por ejemplo, nunca robaría. Entonces, esas son las expresiones que vamos a aprender el día de hoy. Adverbios de frecuencia, de cuánta frecuencia nosotros hacemos o realizamos esta serie de actividades. Por ejemplo, aquí en pantalla les tengo, ¿no? La utilizamos para indicar, ¿no? Para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Por ejemplo, I sometimes practice math, por ejemplo, ¿no? Yo a veces practico matemática. ¿Por qué a veces? Porque no siempre lo hace. Entonces, she never dance, por ejemplo, ella nunca baila. O you always watch my videos. Tú siempre miras mis videos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo 3 adverbios de frecuencia. Sometimes, always y never, ¿sí? Vamos a ver, les voy a presentar más. Por ahora estamos hablando de estos 3. Aquí yo les traigo el cuadradito que nos ayuda a dar el porcentaje de cada actividad que realicemos, empezando desde el 0 hasta el 100%, ¿no? 0% and 100%, ¿sí? Bien, tenemos a never como algo que nunca haríamos, que es un 0%, nunca, ¿no? Nunca, como nunca matar, nunca robar, ¿no? Cosas que nunca haríamos. Tenemos un hardly ever, que es un casi nunca. Mejor dicho, que hay una probabilidad de que sí lo hagas. Entonces, ese hardly ever es un casi nunca, está considerado a un 10%. Tienes a seldom, que lo haces pocas veces, ¿no? Lo harás una vez al mes, 2 veces al mes, ¿no? Pocas veces que hagas, ¿no? Por ejemplo, para los que nos encontramos fuera de... Para los que vivimos parte sierra, ¿no? Que no hay playas, por ejemplo, nosotros pocas veces vamos a la playa cuando viajamos a la ciudad, ¿no? Ahí puede ser un seldom. Pocas veces voy a la playa. Pero para los que viven en la ciudad, están cerca de la playa, pues obviamente para ustedes sería un always, por ejemplo, ¿no? Siempre voy a la playa o pasas por la playa, pues, ¿no? Bien, el seldom considerado como pocas veces. Rarely es considerado raramente, ¿no? Está a un 30%. Raramente, ¿no? Raras veces que la actividad que tú hagas como, no sé, salir a correr, salir a pasear, raramente, ¿no? Porque hay personas que no les gusta salir. Occasionally, ¿sí? ¿No? Está a un 40%. Ocasionalmente, ¿sí? Ocasionalmente. Tienes un often, ¿sí? Que es a menudo, un often que está considerado a un 60%. ¿Qué es lo que haces a menudo? Un frequently, ¿no? Frecuentemente, considerado un 70%, porque me imagino que lo haces más frecuente, pues, ¿no? La actividad que realices. Tienes un normally, que es normalmente, que está considerado a un 80%. Tienes un usually, ¿no? Que está considerado a un 85%, que es usualmente, ¿sí? Tienes a un 90% a continually, constantly y habituality, ¿no? Un 90% habitualmente, continuamente, constantemente, ¿sí? Y un 100% considerado siempre, algo que siempre haces. Por ejemplo, hay muchas personas que siempre, como Jonathan, tienen la costumbre, pues, ¿no? Se levantan y se asean. Entonces, hay otros que no lo hacen. Entonces, para él es un siempre, no un always, ¿no? Porque es costumbre ya. Por ejemplo, hay muchas personas que se levantan en las madrugadas, ¿no? Porque hay algunos por trabajo, otros porque no pueden dormir, se levantan a 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, por ejemplo, para ustedes eso sería un always, ¿no? I always wake up 5 a.m., por ejemplo, ¿no? Yo siempre me levanto a las 5 de la mañana. Significa que siempre, sí o sí, te levantas a esa hora. Entonces, hay diferentes actividades en las cuales nosotros vamos a aprender a diferenciar, porque no para todos puede ser un never, no para todos puede ser un always, porque todos tenemos actividades distintas que hacemos, ¿sí? Bien. Entonces, por ahora les voy a pedir que activen sus audios. Vamos a aprender a pronunciar estos adverbios de frecuencia, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me.
Please, prendan sus micrófonos y repitan después de mí, ¿sí? Never. Never. Hardly ever. Hardly ever. Seldom. Seldom. Rarely. Rarely. Occasionality. Occasionality. Sometimes. 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 Often. Often. Frequently. Frequently. Normally. Normal. Generally. Generally. Continually. Continually. Constantly. Constantly. Habitually. Habitually. Always. Always. Bien, perfecto. No te preocupes, Richard. Recuerden que estas clases, ¿no? Para los que están trabajando, están conduciendo, como Richard dice, no se preocupen, las clases son grabadas, se te va a compartir después, así que no te preocupes. Que si están atentos a clases, participar conmigo. Sí, bien, si quieren aprender un poquito sobre los adverbios de frecuencia. Bien, entonces estos adverbios de frecuencia nos ayudan, ¿no? A distinguir las actividades que nosotros hagamos, ¿no? Hasta un nunca y hasta un siempre, ¿no? Entonces ahí tenemos el porcentaje de cada uno de ellos. Ahora, les traigo la tablita de igual manera, ¿no? Con algunas oraciones con las cuales nosotros podemos guiarnos para poder, ¿no? Entender un poquito más cómo se utiliza el adverbio de frecuencia. Bien, el adverbio de frecuencia, por ejemplo, con el uso de always, que siempre, por ejemplo, hay personas que son tardonas, ¿no? Inherentemente quieren llegar temprano, pero siempre llegan tarde, ¿no? Siempre. Entonces, por ejemplo, para eso yo le diría, ¿no? You're always late. Tú siempre llegas tarde, ¿no? Por ejemplo, cuando había clases presenciales, ¿no? Siempre hay estudiantes que siempre llegaban tarde. Entonces, ¿no? Para ellos la expresión era, ¿no? You're always late. Tú siempre llegas tarde. Pero ¿qué pasa ahora con el adverbio de 90%, que es un usually, no un usualmente? Por ejemplo, we usually go to the cinema on Sunday. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos, mira, los domingos, usualmente. Significa que no todos los domingos van, pero cada tercer domingo, segundo domingo, seguro van al cine, ¿no? Ahí lo tienen considerado como un usualmente. Tenemos a often, ¿no? A often, que es a menudo, ¿no? Un 70%. He often cooks pasta, ¿no? A menudo él cocina, ¿no? Tallarines, pasta. Entonces, me imagino que él comerá casi seguido, o sea, no todos los días, pero imagino que de los 7 días de la semana se preparará pasta pues 3 veces, ¿no? 3 veces, siquiera, para considerarlo como un often. Ahora, un 50% tienes al sometimes, algo que hagas, ¿no? De los 7 días, la mitad, pues, ¿no? Que serían 4 días a 3 días y medio, ¿no? Sometimes, te dice, we sometimes order pizza for dinner, ¿no? Casi siempre, ¿no? Sometimes, siempre. Nosotros, sometimes, pedimos pizza para cenar, dinner, ¿sí? Tenemos a un hardly ever o rarely, ¿no? Que es raramente, a un 10% que te dice, ¿no? She hardly ever, ¿no? Smile. Ella raramente, ¿no? Sonríe. O sea, es raro, ¿no? Cuando una persona tiene la expresión amarga y después, ¿no? Y la ves alegre, para ti es raro, ¿no? Dices, raramente ella sonríe, ¿no? She hardly ever smile, ¿no? Y un 0%, un never, por ejemplo, they are never at home when we call, ¿no? Te dice, por ejemplo, ellos nunca están en casa cuando los llaman, ¿no? Cuando nosotros los llamamos, nunca están. Justo cuando quieres llamar a casa, nunca hay nadie en casa. Entonces, esa es la expresión para utilizar never también. No necesariamente algo que no hagas, sino algo que te suceda, pero nunca pasa, pues, ¿no? Entonces lo puedes utilizar ahí un never, nunca. Bien, ¿hasta ahí tienen dudas, consultas o ya se les va aclarando un poquito el uso de estos adverbios de frecuencia? Si van entendiendo, pueden reaccionar con un dedito hacia arriba, ¿no? O pueden decirme por su audio, ¿no? Decirme, sí, Miss, hasta ahí vamos muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? It's clean. Sí, vamos entendiendo, Miss. Bien, perfecto, Vilma. Thank you so much.
Bien, entonces vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando y les vamos explicando un poquito más. Bien. Entonces, ahora lo explicamos con imágenes para entender un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la señora planchando está con el circulito sin pintar, es un never, porque ella nunca plancharía, ¿no? Never. Por ejemplo, a ver, alguien que está ahí activa como Vilma. Vilma, de estas 5 actividades, ¿cuál de estas tú nunca harías? ¿Nunca plancharías? ¿Nunca tenderías tu cama? ¿Qué más hay? ¿Nunca vas de compras? ¿Nunca lavas un carrito? ¿No? Acá están lavando un carro, creo. ¿O nunca lavas la ropa? ¿Cuál lo consideras como un never? Algo que nunca harías. En estas imágenes. Bueno, aunque sí, pero ya, bueno, nunca lavaría un carro. Bueno, sí. Claro, pero solo para el ejemplo nada más, no te preocupes. Sí, ya, nunca lavaría un carro. ¿No? Never wash the car, por ejemplo, ¿no? I never wash the car. Algo, a ver, escogeríamos, algo que harías sometime. A veces. Tender la cama. Tender la cama, ¿ya? Claro, hay algunos que, ¿no? Sometime, claro, podemos considerarlo ahí sometime, ¿no? Algo que hagas a menudo, often. Lavar ropa. Often, a menudo, ¿ya? Algo que harías usualmente. Usualmente, ¿te irías de compras o plancharías? Plancharía. Plancharías, aquí está. Y algo que siempre hagas entonces sería compras. Siempre, siempre, siempre. Ese es un siempre. Sí o sí, todos los días sales a comprar. No necesariamente puede ser ropa. Hay personas que sí o sí. Al mercado. Van todos los días. Porque hay algunos que prefieren comprar, o sea, de a poco y cocinan al instante sus cosas, ¿no? Entonces, sí o sí, algo siempre compran. ¿Sí? En cambio, hay otras personas que se proyectan, compran por sacos y ya lo tienen ahí, entonces cuando se acaba recién, de nuevo salen a comprar, ¿no? Entonces, pero hay personas que compran medido, entonces sí o sí siempre compran todos los días algo. Entonces, ahí lo puedes considerar como un always, pues no, siempre. Bien, entonces así uno define, ¿no? Sus actividades que haga. Entonces tú puedes decir never wash the car, yo nunca lavaré un carro, o sometimes I made my bed, ¿no? Hago mi cama, o often, ¿no? Often wash the clothes, ¿no? A menudo lavo la ropa, usualmente, usually planch the clothes, ¿no? Plancha la ropa, always, ¿no? Always the shopping, siempre me voy de compras, ¿no? Entonces, así ya vamos identificando las actividades que nosotros hacemos. Bien, entonces, la pregunta que les tengo a ustedes es, how often do you? ¿Qué es lo que ustedes a menudo hacen? Entonces, ahora sí, ustedes con sus propios ejemplos, algo que nunca hagan, algo que a veces hagan, algo que a menudo hagan, algo que usualmente harían y algo que siempre harían. Son 3 cosas que tienen que decirme. ¿Sí? Lo pueden decir en español también, no se preocupen, yo les voy a ayudar luego a expresarse en inglés. ¿Sí? Pero son 5 adverbios de frecuencia que debemos aprender básicamente, aunque sea 5, ¿no? El nunca, el siempre, eso sí nunca hay que olvidarnos. Never y always, ¿no? Que es el never un 0% y un always un 100%. En el medio, pues tenemos a sometime, often y usually, pues, ¿no? ¿Alguien que desee participar acá con el how often? How often do you? ¿Qué es lo que harían? Algo que nunca harían. Primero con never, ¿sí? Algo que nunca harían. Por ejemplo, Vilma, algo que tú nunca harías. Vamos, tenemos a Vilma, Karen, Elizabeth, Richard. Bueno, Richard está manejando, no puede hablar.
Gina, pero los que no Bueno, pueden... ahora sería, bueno, planchar ropa, que no haría. No, pero en tu caso, estos solo son los ejemplos, claro, son míos. Ahora los tuyos, algo que tú realmente nunca harías. Sería llegar tarde a casa. Nunca haría llegar tarde a casa. Nunca llegaría a estar de casa. Pero ojo, ahí yo creo que eso de nunca siempre puede haber una excepción. Por ejemplo, el tráfico hace que llegues tarde, entonces no lo podrías considerar como nunca. O por ejemplo, Entonces, estás llegando a tu casa y justo te encuentras con una amiga y entonces te quedas a conversar y llegaste tarde. Entonces, si tú dices nunca es porque en realidad nunca, nunca, nunca llegarías tarde a casa. ok. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice never es porque realmente nunca lo haría como decía Jonathan, por ejemplo, no lo que es matar, robar, es algo que me imagino que tú tampoco nunca lo harías, son cosas, ¿no? Que no se podría hacer. Entonces, también puede ser con las películas, por ejemplo, a ti tal vez no te gustan las películas de terror, algo que nunca verías, por ejemplo, serían películas de terror. ¿No? Hablemos sobre películas, a ver. ¿Qué tipo de película nunca verías? Terror, no me gusta. Terror, ahí está, claro, acerté ahí, ¿no? Películas de terror. Claro, hay personas que nunca verían películas de terror, como hay otras personas que me dirían, yo siempre vería películas de terror, ¿no? Always. Entonces, ahí aprendemos a diferenciar, por ejemplo, con los gustos, ¿no? De películas o gustos musicales, por ejemplo, ¿no? Cuando uno quiere decir, por ejemplo, nunca escucharía rock. Y hay algunos que me dirían, yo siempre escucharía rock. Hay algunos que me dirían, yo siempre escucharía música romántica y otros me dirían, no, yo nunca escucharía música romántica. Entonces ahí empezamos ya a diferenciar los gustos también, pues, ¿no? De cuánto, o hay algunos que me dirían, I often, ¿no? A menudo escucho reggaetón, por ejemplo. I often reggaeton music, ¿no? Yo a menudo escucho música de reggaetón. Hay otros que les gusta la salsa, otros que me dirán, I always listen to music salsa, ¿no? Yo siempre escucharía salsa, música de salsa. Entonces hay varios tipos, ¿no? De ahí empezamos a diferenciar nuestros gustos musicales, gustos de películas, entre cosas, compras, ¿no? Y sin fin de cosas. Para ello nos ayudan los adverbios de frecuencia. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a la imagen, how often do you cleaning? ¿Cuán a menudo ustedes hacen la limpieza en su casa, por ejemplo? Les pregunto a ustedes, ¿cuán a menudo ustedes hacen limpieza en su casa? Un always, never, sometimes, seldom, rarely, hardly ever. Always. Always, bien, Vilma dice que siempre limpia, ¿no? Todos los días está limpiando. Karen, ¿qué nos dirías tú? Karen, ¿querías decir algo? No te llegamos a entender. Te escucho, Jonathan. Sería rarely. Raramente, ¿no? Raramente, ¿no? Para Jonathan tal vez raramente. Y ¿no? por lo que generalmente no paro, porque no paro trabajando, ¿no? El trabajo, exacto. Claro, hay personas que inclusive me pueden decir nunca, wash, nunca limpian, ¿por qué? Por el trabajo. Tal vez no podrán limpiar, ¿por qué? Porque tienen otras ocupaciones que te demandan más tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos ya a diferenciando ello ahí. Ahora les pregunto, how often do you, cuán a menudo ustedes van de compras, de shopping, go shopping? How often do you go shopping? ¿Cuán a menudo ustedes van de compras? Siempre, casi siempre, never. ¿Qué me comentan ahí? Casi siempre. Casi siempre, sometimes, ¿no? En ese caso sería sometimes, Vilma. Sometimes. ¿Sí? Sometimes. Sigamos. How often do you feed your dog?
¿Cuán a menudo ustedes sacan a pasear a sus mascotas o los tienen encerrados en casa? A ver, Sí, para los que tienen mascotas, sacan a pasear ¿cuán a menudo? Siempre, nunca, casi siempre. Elizabeth, ¿en qué posición? siempre. Siempre. Sí, ¿Lo sacas en las mañanas o en las noches, Elizabeth? en las tardes. Ah, en las tardes, ok, ok. Entonces, lo tuyo sería, ¿no? I feed my dog. ¿Son perritos? ¿Qué mascotas tienes? ¿Perro, gato? Perro. Ah, ya, perritos. Entonces, ¿uno nada más o varios? Son dos. Ah, two dogs. Entonces son dos perritos, ¿no? Entonces, para ella es un always, siempre en las tardes lo saca. Entonces, hay que recordar que algunos tienen mascotas, pero de igual manera el tiempo que tienen o el trabajo o la ocupación hace que no los puedan sacar a pasear, mientras que Elizabeth se da un tiempito, ¿no? Y los saca a pasear en las tardes, ¿no? Siempre. Hay otros que tal vez por el tiempo los sacarán una vez a la semana. ¿Y se perdió la comunicación? Students, ¿me escuchan? Sí, Bien, por un segundo perdí la conectividad. Ya estoy de nuevo ahí. Bien. Les preguntaba, ¿no? How often do you dash the furniture? ¿Cuán a menudo ustedes, ¿no? Ustedes no hacen la limpieza. Pero este es otro tipo de limpieza, o sea, sacar polvo. No, una cosa es trapear, como vimos la imagen, y otra cosa es sacar el polvo. Cuán a menudo ustedes, ¿no? Sacan despolvean, mejor dicho. Cuán a menudo le sacan el polvito, a veces, ¿no? Las lunas, los manteles, las cortinas, ¿no? Para los que viven en avenidas, más que todo, siempre las lunas se llenan de polvo. ¿Cuán a menudo ustedes hacen eso? Te escucho, Elizabeth.
A ver, alguien que me diga cuán a menudo saca el polvo, limpia, ¿no? Es sacar el polvo, despolvar. Por ahí, quien estaba activa, Vilma, tal vez Gina, Nelly. Always, Miss. Siempre. Sí, todos los días. Bien, perfecto. Gracias, Vilma, por participar. Thank you so much. Bien. Ahora les traigo una actividad, ¿no? Ahora que han aprendido un poquito sobre el porcentaje, ¿no? Acá les pido que unan, match, ¿sí? Vamos a unir los adverbios con su porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá yo les digo, ¿no? You never study here. Tú nunca estudias acá. Este es el adverbio, nunca. Esto está considerado como un 0%. Si digo, I always study in the library. Yo siempre estudio en la librería. ¿En qué porcentaje está ahí? El 80%, Miss. Es un 100%. Muy bien, Vilma. Es un 100%. Recuerden, always, siempre. Algo que siempre haces es considerado un 100% porque lo haces siempre, todos los días. Todos los 7 días de la semana. ¿Sí? Sigamos. He rarely study with Paul. Te dice, él raramente estudia con Paul. ¿Con quién lo considero un rarely? Un 20%. Un 20. Un 20%. 20%. ¿Sí? Sigamos. Un she normally study with her teacher, ¿no? Ella normalmente estudia con su profesor. El 80%, profesora. 80%, un normalmente, ¿no? Entonces, este adverbio de frecuencia, normally, considerado un 80%, ¿no? 80%, un 80%, ¿sí? Sigamos. Ahora con las estrellitas, ustedes van a adivinar el adverbio de frecuencia. Si la estrellita está pintado, las 3 estrellas están pintadas, significa que el adverbio de frecuencia que vas a utilizar es always, ¿sí? Si la estrellita solo está pintado con 2 nada más están pintados, significa que vas a utilizar el adverbio de frecuencia de usually, que es generalmente, ¿sí? Si tiene la estrellita pintado solo una estrella, significa que vas a utilizar sometimes, que es a veces, ¿sí? Y si la estrella no está pintada ninguna de las estrellas, significa que el adverbio de frecuencia que vas a utilizar es never, nunca, ¿sí? Ejemplo, miremos la primera imagen, ¿no? Al niño y tiene 2 estrellas pintadas. ¿Qué adverbio de frecuencia nos dice que debemos utilizar con las 2 estrellas pintadas? Pues es usually, ¿no? Entonces decimos, I usually read. Yo usualmente leo, ¿no? Book, ¿no? I usually read book. Yo usualmente leo un libro. Sigamos, the next. Si hemos entendido, vemos a la niña con una sola estrellita. ¿Qué adverbio de frecuencia debo utilizar con ella? El sometimes. Sometimes. Sometimes, very good. Sometimes, ¿no? Sometimes. Ahí está. Sometimes, ¿no? I sometimes listen to music, ¿no? Yo a veces escucho música, ¿no? Muy bien, grábense estas estrellitas porque las siguientes oraciones van a tener que hacer lo mismo, pero ya no les va a salir, pues no, always, usually. Tenemos que recordar. Bien, el niño está en una piscina y te dice que ninguna de las estrellas están pintadas. ¿Qué adverbio de frecuencia se utiliza ahí? Never. Excellent, Karen. Never. I Always. never swim in the sea, ¿no? Yo nunca nadaría en el mar, ¿no? Never. En la piscina sí, pero no en el mar. No hay personas que no les gusta. Always. Usually. Sometimes. Y el debajo es never. No, hay personas que no les gusta la arena, el mar, ¿no? Salado. Entonces prefieren la piscina. Entonces nunca nadaría, ¿no? En el mar. Ahora tenemos a la pequeña con 3 estrellas pintadas. ¿Qué adverbio de frecuencia debo utilizar? Always. Always, always.
I always cook cupcakes, ¿no? Yo siempre cocino, ¿no? Los cupcakes, los quequitos, los mini quequitos, ¿no? Sigamos. Tenemos a la pequeña con 2 estrellas pintadas. ¿Qué adverbio de frecuencia debo utilizar ahí? Sunday. Sometime. Sigamos. El pequeño tiene solo una estrella, ¿no? I sometimes play football, ¿no? Dice, yo a veces juego fútbol. Sigamos. Tienes con una estrella. Sometimes. Usually. ¿Qué adverbio de frecuencia era con una sola estrella? Usually, por ahí escuché usually. A ver, escribimos usually. Sometimes, miss. Y por un lado me dicen sometimes. A ver, vamos a ver quién estará en lo correcto. Luego vemos cuál es, ¿ya? Sigamos. Estas estrellas están en 0. Dice, I skate in the park. Never. 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 I never skate in the park. Yo nunca, no, nunca patinaría, ¿no? En el parque. Never. Ahora sí, vamos a ver una vez más las estrellas. Las que tienen 2 estrellas es usually. La que tiene solo una estrella es sometimes, ¿sí? Esto recuerden. 2 estrellas usually y una estrella solo sometimes. Empecemos. Esto sí está bien, never. Esto tiene las 3 estrellas, always, cupcake. Esto tiene 2 estrellas. ¿Quién dije que se utiliza con 2 estrellas? Ahí está, usually. Usually. Aquí estaba mal. Sometimes it's incorrect. The correct adverb frequently is usually. No, y la que tiene una estrella es considerado sometimes, a veces. A veces, ¿sí? Entonces aquí era al revés, nos habíamos confundido. Sometimes, ¿sí? Sometimes. Bien, ahora sí, vamos a practicar, vamos a pronunciar cada uno de ellos, ¿sí? Ahora sí, please turn off the microphone. Please, prendan sus cámaras, sus audios. Please, turn on, please, the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí, ¿sí? Vilma, Gina, Karen, Jonathan. Repeat, please. I usually read books. Read books. I I sometimes
Sometimes. Sometimes Listen to music. Listen to music. listen to music. I I never never swim swim in the sea. In the sea. I I I usually 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 play 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 football. 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 I I I sometimes 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 ride my bike. ride ride my my bike. I I never 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 escape 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 in the park. In the in park. the the park. Excelente, thank you. Entonces, ahora sí, hemos aprendido los adverbios de frecuencia. Básicamente, primero lo que aprendemos es el que vale 0% y el que vale 100%. ¿Quién me vale 0%? 0%. ¿Qué adverbio? 0%. Never. Excelente, Vilma. Never. 100%. Always. Always. Very good. Always. Entonces, básicamente primero tenemos que aprender ello. El que vale el 0% y el 100%, porque los demás van variando, pues, ¿no? A veces, pocas veces, ¿no? Que están 80, 90, 50, 60%. Entonces, un usually, ¿en qué porcentaje lo estamos considerando? ¿Quién recuerda? ¿80% mí? Un 80%. Ahora vemos acá. ¿Dónde está nuestra tablita de porcentajes? Aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer nuestro último repaso de lo que hemos aprendido. Entonces, el día de hoy hemos aprendido los adverbios de frecuencia, que es la medición con la que nosotros hacemos nuestras actividades, ¿sí? Entonces, hay que recordar que never es un 0%, algo que nunca haríamos, ¿sí? Un hardly ever, que es considerado un 10%, es algo que casi nunca haríamos. Un seldom está considerado un 70%, que son pocas veces la actividad que tú harías, ¿sí? Está considerado en pocas veces. Tienes a rarely, que es raramente, ¿no? Que está considerado en un 30%. Cosas que raramente harías, ¿no? Un occasionally, que es un ocasionalmente, considerado un 40%, ¿no? O ocasionalmente, ¿qué harías, no? Cosas que ocasionalmente haces, como ir, no sé, ocasionalmente te vas de fiesta, tal vez, ¿no? O tienes reuniones ocasionales. Entonces, ahí puedes considerar un occasional. Un sometimes es considerado un 50%, porque son algunas veces. Si está considerado un 50%, significa que esa actividad lo haces casi en la mitad, ¿no? Tienes que siempre, si está en 50% es porque lo haces la mitad de los 7 días de la semana. Por ejemplo, ahí en una de las oraciones decía yo, algunas veces como pasta, significa que tal vez de los 7 días, 4 días come pasta, ¿no? Sigamos. Un 60% está considerado un often, a menudo, ¿no? A menudo. Un 70% un frequently, ¿sí? Un frequently. Un normally está considerado un 80% y generally, ¿no? Generalmente o normally está considerado como un 80%. El usually está considerado un 85%. Por ahí acertabas, Karen, como dijiste, usually en un 80%, ¿no? En sí un 85%, va por ahí, están en la misma línea, usualmente, ¿no? Un continually o constantly o habitually, ¿no? Es algo que continuamente o constantemente o habitualmente hacemos, que está considerado un 90%. Significa que esta actividad lo realizas de los 7 días, lo realizas los 6 días de la semana, ¿sí? Está ahí, es habitual. Y un 100% significa que lo haces todos los días, los 7 días de la semana. Por ejemplo, algo que siempre hacemos, por ejemplo, es dormir. Siempre, sí o sí, tenemos que dormir. Eso considera un 100%. Obviamente que no todos dormimos a la hora que, ¿no?
que tenemos, pero sí o sí tenemos que dormir en algún horario, pero siempre dormimos. De igual manera como nos despertamos, siempre vamos a despertar, obviamente que en diferentes horarios. Bien, entonces estos son los adverbios de frecuencia que los vamos a ver más adelante. En la siguiente semana voy a profundizar un poquito más sobre ello. Vamos a resolver el libro digital en vivo también, así que para los que ya han estado resolviendo, van a poder comparar si lo han estado haciendo bien o si tienen algunos errores, van a poderlos corregir aquí conmigo en vivo. Entonces, la siguiente semana los espero a todos ustedes. Espero que tengan un bonito, bueno, ya prácticamente acabó el fin de semana, que tengan un buen inicio de semana. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Bye, bye. See you the next weekend.